Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar, que comienza, una máquina muy rara porque va a ser la mitad de la máquina. Comenzamos, son las 19:31, con Javier Lasval en controles de emisión. ¿Cómo le va, Javier? ¿Anda bien? Y Carolina Cuadro en la puesta a punto, en un programa que comienza así. ¿No? ¿No comienza así? Bueno, le damos... ¿Estás ahí, Anabela? Bueno, Anabela, ¿estás ahí? Hola, Anabela. Hola, buenas noches. ¿Cómo andás? Buenas tardes a todos tus oyentes. Disculpame que no pusimos la cortina, pero simplemente espacio aquelarre. Anabela Balduvino, ¿cómo andás? ¿Andás bien? Andamos bien, un gusto estar de vuelta con ustedes. Bueno, y un abrazo grande para ti y para el equipo. Gracias, Anabela. Yo sé que bueno, que estás con nosotros. Y ahora la idea es conversar de dos fotógrafos. Planteaste, vamos a hacerlo un poco, nos quedan 10 minutos, 15 minutos. Bueno, pero lo vamos a hacer corto. Dale. Porque en todo caso, tus oyentes, si alguno se acuerda, a mí lo que más me interesa es que conozcan esos fotógrafos y que vayan a verlos, porque si los ponen en el señor Google van a aparecer, y que conozcan porque fueron pioneros en una forma de reportaje, en una forma de documentar una realidad. Y estamos hablando de fines del siglo XIX, principios del XX. Que estamos hablando de estos fotógrafos, uno es Jacob Riis y el otro Lewis Hine. O sea, para que los puedan buscar, Jacob, así como suena, Riis con doble I, y Lewis Hine, H-I-N-E. Exacto. Pues es que de Lewis Hine ya habíamos hablado, estuve fijándome y claro, alguna vez lo comentamos. Sí. Nosotros hablamos de él porque a mí me gusta mucho, pero me parecía interesante asociar sus fotografías a las de Jacob Riis. Sí, Jacob Riis, que es danés, es de Dinamarca, un hombre que vivió en Estados Unidos, pero era danés. Era danés y que fotografía fundamentalmente. Él no era fotógrafo, o sea, él fue un inmigrante que llegó a Estados Unidos, que la pasó muy mal, se fue para poder hacer un dinero y poderse casar con una mujer que era de un nivel económico superior y aparentemente los novios en esa época, y sin aparentemente sabemos que sí, tenían que tener plata para poderse casar. Entonces él fue, vivió mal, después se casaron y después volvió con ella, y él vivió todo lo que vivieron, lo que vivían en carne propia los inmigrantes. Claro. Entonces, bueno, él resolvió que podía mostrar esa realidad y tuvo grandes cosas muy importantes. O sea, era una realidad que había una determinada clase social en Estados Unidos y en Nueva York y en esta zona que no sabían cómo vivía esta gente. Y esta gente vivía en unas condiciones terribles. Sobre todo en Nueva York, ¿no? También, claro, ¿no? Sobre todo en Nueva York. Estamos hablando del inicio, digamos, del desarrollo, ese desarrollo brutal, económico, que dejaba a mucha gente por el camino, ¿no? Él dice, aparece como lector de Charles Dickens, que a la vez Charles Dickens en Inglaterra en el siglo XIX hizo algo similar, ¿no? Pero en literatura, ¿no? Tratar de hablar de los que, digamos, quedan por el camino. Y él muestra con las fotografías, y además él escribía, porque trabajaba para un periódico de ahí, escribía para ese periódico, el Hort Times, que me parece muy interesante cómo él vio la importancia que tenía el lenguaje duro de la fotografía y el lenguaje también duro, como él lo usaba en lo que eran sus textos. Entonces muestra una realidad que era muy difícil y que no se había mostrado de esa forma, ¿no? en lo que era el documentalismo, digamos, hasta ese momento. Realmente cambia la forma de mostrar las realidades. Acá veo que publicó un libro que se llama ¿Cómo vive la otra mitad? En 1890, ¿no? Exactamente.
Entonces, él con este trabajo, con el trabajo de los inmigrantes que traba su casa, y hay otra cosa interesante, fue de los primeros que usó, vamos a llamarle flash, que era un flash que se trabajaba con magnesio y con clorato de potasio, que eso era un polvo y que se hacía la ignición manualmente, o sea, uno prendía eso, hacía la explosión de luz. Sí, en el momento. en el momento se apagaba y porque en realidad los flashes de lámpara no aparecen hasta después, hasta los años 1930. Claro. Entonces también es de los primeros que usa esto, porque en realidad las situaciones más duras en que se podía mostrar realmente cómo vivía esa gente era de noche. O había penumbra, claro, no había demasiada luz. Digo, entre otras cosas, no son casas que no están ventiladas, inquilinatos que no están muy iluminados. Estoy leyendo algo increíble, dice que ese libro, Cómo vive la otra mitad, que está un documento de cómo vivía las clases bajas o humildes en Nueva York, impresionó al propio presidente Teddy Roosevelt, ¿no? Claro, que él lo conoció antes, ¿no? Increíble, pero Teddy Roosevelt, que en su momento también se planteaba que era muy conservador, pero promovió importantes reformas sociales a partir del libro, Cómo vive la otra mitad. En realidad se conocieron antes, Reese y Roosevelt. Mirá vos. O sea, se conocieron cuando Roosevelt era una especie de comisionado de policía o algo así. Mirá vos. Y ahí ellos hicieron una amistad y después esto realmente lo impactó mucho. ¿Y cuál es la relación de estos dos fotógrafos, ¿no? Que yo nombraba, Lewis Hine y a él? Es que los dos nos muestran un Estados Unidos en ese momento que era tremendo. Uno nos muestra el trabajo infantil, lo que era el trabajo infantil, y también lo muestra con fotos muy duras, y el otro nos muestra lo que era el trabajo de los inmigrantes. Y, casualidad, la mayoría de los niños que trabajaban eran inmigrantes. Claro. Entonces, hay una gran unidad en estos dos trabajos. Con algunas diferencias del punto de vista estético, ¿no es cierto? Lewis Hine era, del punto de vista estético, era muy, yo te diría que preciosista. Pero en el caso de Reese, o sea, esa falta de estética lo hacía más duro todavía lo que mostraba. Y te pregunto otra cosa, porque me da la impresión, pero te la pregunto, ¿no? Lewis Hine parece que a veces se concentra en un personaje solo, ¿no? En una sola persona, para mostrar, en un solo niño, por ejemplo, trabajando en una fábrica enorme, y Jacob Riis parece que habla más bien más del grupo, del grupo, ¿no? De lo que está pasando, ¿no? Un conjunto de negros, por ejemplo, en un barrio bajo unos niños en una calle tirados, escuela. Sí. 3 niños tirados en una calle por ahí, o sea, y también, claro, o sea, Hine nos muestra la relación niño con la maquinaria, y este otro nos muestra, Reese nos muestra la situación en que vivían las familias y los niños, porque él se dedica mucho a los niños también. En los dos casos, o sea, a ver, uno no es inocente cuando elige estos temas, ¿no? Pero nosotros sabemos que en el mundo hay cantidad enorme, y en muchos lugares del mundo, de niños que trabajan en condiciones terribles, y que nosotros compramos la ropa que ellos hacen. Claro. Sí, sobre todo en el extremo oriente. Sí, me pasó, digamos, me pasó de estar una vez en España y ver, digamos, un lugar que era impresionante, y le dije, pero ¿cómo puede costar esto tan barato? Le dije, y me miró y dice, si esto es imposible que cueste $10 o $13, ¿no? Eso hay una sola explicación. Claro. Entonces, me parece interesante tener en cuenta que, bueno, son situaciones que en muchos lados se ha podido legislar, que nosotros, por ejemplo, tenemos una legislación al respecto, ¿no? Pero que en muchos otros lados, ¿no? Se usa esta mano de obra de los niños, y son, tanto en el caso como en los que nos muestra Riz como en el otro, desgraciadamente se siguen produciendo, porque también las condiciones de los inmigrantes actualmente, ¿no es cierto?, cómo llegan, y en los campamentos en que viven familias de 5, 6, 7 personas en una carpita terrible. Entonces, estas
desgraciadamente estas fotos tienen actualidad. Y en el caso de Lewis Hine, te pregunto, porque hace poco, ahora estaba buscando el dato pero no lo encontré, de que él se le atribuye la famosa foto de donde están aquellos trabajadores construyendo rascacielos y están Sí, todos sentados en una viga sobre el abismo, ¿no? El vacío, y están sí, todos sí. simplemente, incluso estuve buscando, porque hace poco leí que hay un documental, se hizo una documental, eh, para saber quiénes eran, y por ejemplo no se logró ubicar nada más que a 3 personas, Sí, digamos, hay como 9 trabajadores que no se sabe quiénes son. que no se ¿Y, sabe quiénes y son. quién sacó exactamente la foto? ¿La sacó Bueno, él? Porque, bueno, hay quien se la atribuye a él, hay quien dice que la foto no es de él, Ujú, que sería de un fotógrafo desconocido, que hay otras. ujú, Es una cuestión que está en discusión claro. y, bueno, más allá de la discusión de quién hizo esa foto, que es Es increíblemente dura, increíble, sí, sí, impresionante. increíblemente bella e increíblemente dura, Es ¿no? dura, es bella, y otra cosa que llama muchísimo la atención de esa foto es cómo estas personas trabajando en un momento de descanso están sobre el vacío, o sea, que tiene mucho simbolismo la foto también, Tiene, pero y todos tienen una gran serenidad, están conversando como en en están un banco de conversando plaza, con un banco de exact- plaza. exactamente. Exactamente. Es rarísimo, Es es una rarísimo. foto increíble, Increíble, sí, increíble, increíble. increíble. Sí, 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 sí. Así que bueno, Ujú. si el fotógrafo fue Jaime o el fotógrafo es un fotógrafo desconocido, de todas maneras era un señor fotógrafo, así con todas las letras. Sí, nosotros en el blog de la máquina de pensar pusimos otra de Lewis Hine que también le sacaba fotos de gente que trabajaba sobre el abismo. Hay un señor de bigotes trabajando Sí, ahí poniendo unos bulones y sí, atrás está el Empire State, ¿no? sí, Y sí, está mucho más alto que el Empire State, ¿no? O sea, sí, es impresionante, impresionante. es Y impresionante. hay que pensar también que el fotógrafo cuando llegaba a esos lugares llegaba en las mismas condiciones que llegaba el trabajador. Ah, claro, no había pensado eso. Sí, Ah, sí, sí, sí. o sea, en las mismas condiciones, sin cinturones de seguridad, sin nada, Sin nada. caminando por esos lugarcitos con el peso de las cámaras que eran muy pesadas. Impresionante, impresionante, Este, así impresionante. que bueno, no quiero entretener más porque sigue la máquina, decirle a tus oyentes, si me das un espacio, Sí. que entren a la página web, que de la escuela, que es Ujú, aquelarre.edu.uy, ujú. que están las videoconferencias para quien no las vio, las que se hicieron, que hay un todo una especie de curso que es gratuito sobre un programa para arreglar fotos, que por supuesto están nuestros cursos también, ¿no? Ujú. Ahora, esos son, digamos, tenés cursos presenciales en Aquelarre y también están esos Y cursos están cursos online. online también Perfecto, y hay dale. ahí van a ver que Affinity Photo, que es un programa de retoque de fotos, que bueno, Rafael Sanz, que es Ujú. acá uno de los docentes de la escuela, está subiendo, bueno, gratuitamente para O quien sea que quiera es un trabajar. curso, en este caso, vía en YouTube, en el canal de Sí, YouTube claro, de Aquelarre, claro, sí, Escuela Aquelarre de sí. Fotografía. Muy bien, Y nada, bueno, un gustazo escucharte la voz sí. cerca. Bueno, Y ahí acá, encontraron la música para darle el final. exacto, ahí está el blues de Anabela Baldovino, Espacio Aquelarre. Gracias por estar en la máquina de pensar No, y gracias a seguimos, ustedes. seguimos, seguimos. Gracias a Un abrazo ustedes. grande. Grande, grande, grande. Muy bien amigos, ahora en Cuando pasa por la voz, la sección donde los autores leen sus textos, vamos a escuchar la voz al poeta Jorge Nández que nos va a leer poemas de su libro inédito En el Extremo. Hilos. Llegué hasta tu viernes por un camino de comas. Creí lo extraño. Reconocí el eclipse del extravío. En una adivinanza a ciegas caí al cauce de tu agua y bebí de manos abiertas. Los pliegues de las curvas asumieron el vértigo sensato. Espejo, vidrio, transparencias blancas, lunas huérfanas que hallaron tu encaje aquiescente. Llegué. En el recreo de tus ojos se anudaron las moñas, bailaron en sus cintas las firmezas del impulso, crecieron en racimos dulces las piedras desnudas. El absurdo se hizo mágico, las esquirlas fueron vanas, las esquinas adivinaron su retorno.
continuidad de hilo que se nace, hilo que exhuma, hilo que se hila, hilo que nos hila, hilo que hila, hilo que de un tajo muere. Nunca supe ni sabré algún día cuál fue tu razón de látigo. Trama. Hoy lluevo lentamente en el escaso límite de una esquina desde donde retornan los fracasos. Acopio el golpe cano e hilvano en un rosario, las muescas pardas, el gajo sucio, la irreverencia del impacto en la espalda. Acumulo manos sobre piedra, una confianza descreída en cuyas arrugas corren los cueros secos. Sé del resentimiento y su sino rancio. Sé que se consume a sí mismo y con él arrastra mi sino. Ignoro desde qué lugar y punto de vista ubicar la abulia bruta para obviar el vacío. Rebusco a tientas en la evocación, pero desguarnecida se fuma, lívida e intrigante. Indago en aquellas calles, Oficial 2470, por ejemplo, el transparente apenas verde y medio seco que dieron ojos y encías a las palabras, que soltarían proclamas, que absorbieron banderas y cobijaron dramas espurios. Rasco en la pulpa de los días y por una noción intuitiva, insisto. Surcidas quedan las miradas que procuran disimular los agujeros natos, revirados. Libros y retamas ensoñaron la distancia con pronósticos cercanos, un diagrama político en vísperas de estampida. Las cartas, los discursos, las declaraciones, las enmiendas, los programas quinquenales, la planificación científica, hicieron su fila y soldaron eslabones que se estiran como una manía histérica. Una secuencia ilógica e hipotáctica se entrevera en un incordio de espinas resecas. Por un frenesí que ignoro fueron haciéndose invisibles los paradigmas clásicos, las estrategias tácticas, la perspectiva materialista, la concordancia heteróclita, la lucha de clases. El analfabetismo a vencer se transmutó en cartel de anuncio en los andamios de la UNESCO. En la calle se hicieron círculo inicuo los derechos dados. La forma se convirtió en masa y se hacina. Se agosta el espacio. Se estrecha la conciencia con estocada de herida perpetua. Amarga la retina ve el silencio de lo mínimo. Un disparo fútil entre manos queda mudo mientras las aguas desvarían en las rampas grises de la costa. Hoy lluevo lentamente y escondo el desánimo detrás del espejo para entibiar el frío. Lluevo crudamente en un impulso evanescente, aunque haya niños que nazcan. Sin los colores pardos estallaron en el horizonte magnífico de tu sentencia. Sumé las olas, quité latitudes a la hazaña inerme, indagué en el cuerpo escondido. Siempre me he mentido y legado en sarcófagos blancos las razones y sus ramas. Cuánto doblega no encontrar el tino para recoger en gotas únicas la calma de tu lluvia. Supe que eras, sé que me envuelven los bucles de una conciencia asiaga que se redime en la inercia. No estuve, no estoy en el punto del nudo mágico. Me limito a un lamparón de escarchas y desiertos. Me engaño en las enredaderas de la primera primavera. Miento, esquivo, escondo, ruedo por los pretiles romos y conminadas crujen las dudas en su fibra cruda. Una impaciencia enclenque se yergue lenta y fáctica. Sin previsión posible, no sé
No sé el límite del rumbo, no sé dónde, no sé quién, no sé qué no sé. Me esquivo, me evito, suspendo, me oculto. Lastimo en una trágica postergación que no percibe el fuego espléndido en su estallido poderoso. Nunca supe. La ausencia solapa o labra los labios de la espera. Se ha tornado muy difícil. A la condición de bruma le siguió el hálito de ojos mudos y pretiles agobiados. Una mirada que aloja órganos trágicos, agudos, condenatorios. La alquimia de nubes, con razón de puertos desmedidos, inhibe el cántico de las palabras. Se sosiega el líquen por agotamiento ancestral y desoído. Es un repliegue carcomido por la carga, por el miedo. Pésimo desenlace de indecisión. Indecisión que estira el músculo húmedo y reúne en sus ventosas los instintos básicos de la soga que anuda y agota. El impacto de noche se encoge en la oquedad de las esquinas. En trance de muro, la roca se brinda líquida al suspiro de las entrañas. Restan tantas ilusiones de maderas aladas. Hubo diámetros sensatos, lúdicos, fáticos, incluso irascibles, pero todos válidos a la vez. Persiste, en la escala insurrecta, una caída de lomo sobre la razón. La derrota es una piedra, en cuyo centro está la posibilidad de vencer. No es desquicio, sino cambio de estado. La vida sesga. En la ruina de mí mismo acumulo llagas y curvas que desecan. Acopio ángulos torvos y una cadena enrevesada de simulaciones. Ausencia de ábside. No hay calma en las manos, ni alivio en el tino de las piernas. Quedan pocos astros que crucen como relámpagos por los ojos. No quedan bisontes en la caverna. En las huellas débiles, como el blanco rancio de los dientes, se confunde la geografía de las trampas, las telas de los ojos. Crujen ufanas las piedras. La sien de la memoria, un desalmado estado de sí. Repaso y averiguo con esfuerzo de eclipse en qué sitio fui. Un cráter exhume sus huesos. En los ángulos y sus alforjas acumulo mentiras y menires. Las letras enmascaran la entraña de los días huérfanos y no mitigan. Un sonido reseco silencia. Quiero decir, llanamente, que se extingue sin reparos toda acción. Se terminó, amigos. Este era Jorge Nández, que estaba leyendo sus poemas de un libro inédito. Mañana, jueves, vamos a estar repasando, vamos a escuchar, a oír una conversación con el gran escritor español Enrique Vilamatas, hablando de su última novela, Esa bruma insensata, que está editada por Seix Barral. Y nada, los invito mañana a partir de las 19 horas, que lo pasen muy pero muy bien.